ganaron y quiénes perdieron a causa del virus COVID-19 en Colombia? Ganaron sistema financiero, corrupción y medios de comunicación, más la repartija de negocios a dedo de los gobernantes. El sistema financiero es el primer ganador. El gobierno le inyectó más de 500.000 millones de pesos fuera del acuerdo fondos de pensiones privados con el gobierno, decreto 558 del 15 de abril del 2020, donde Colpensiones asume las pensiones de retiro programado de los fondos privados. Ante el golpe que sufrieron los portafolios de las AFP con la crisis provocada por el coronavirus, los pagos para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado. Lo mismo que piensa hacer con una empresa extranjera como Avianca, acuerdo que Duque obtuvo con la banca, empresarios y Avianca por los aportes multimillonarios a su campaña. Hay una razón específica para tal efecto. Los empresarios que ponen el dinero en campañas políticas para elegir al presidente que les conviene nunca se equivocan, mientras que el pueblo, como no aporta nada benéfico al prominente candidato, a estos no se les tiene en cuenta. Otra de las causales corruptivas del gobierno central y municipal, las repartijas a dedo en Bogotá, como los contratos que suman 3.465 por un valor de 42.000 millones de pesos, en plena emergencia de la salud, aventurando con pasos de ciego e improvisación. Las ayudas señaladas se las roban y no llegan. Por lo tanto, la gente con hambre bloquea vías y hace manifestaciones. La compra de Duque en plena emergencia en tanquetas y transporte de alto cilindraje para servicio oficial. Dice el senador Wilson Arias, el gobierno invirtió 9.641 millones de pesos, unos 2.3 millones de dólares, en la compra de 23 camionetas blindadas para el esquema de seguridad de la presidencia y la policía otros 12.600 millones de pesos. Unos 3.1 millones de dólares para adquirir 18 tanquetas, mientras los médicos ruegan por equipos de bioseguridad, pagos de más de 8 meses de servicio, horas extras, cambio de forma de contratación, cumplimiento de las negociaciones anteriores y hacer efectivo los 285.000 millones para la salud, que según ellos la mayor parte se va en inflación y compra de insumos, mientras el gobierno gasta en camionetas blindadas y carros de lujo durante la pandemia. Hay un ejemplo muy claro: Amazonas, donde hace pocos días renunciaron todos sus galenos. El hospital solo cuenta con 100 camas para 35.000 habitantes, con un contagio de 104 reportados el 29 de abril del 2020 y 8 camas de cuidados intermedios. Los demás pacientes están en sus casas y de alto riesgo hospitalizados. El Consejo Superior de la Judicatura, otro ente corruptivo, que dio vía libre para la compra de 51 camionetas Toyota blindadas por valor de 13.276 millones de pesos, que para dársela, según ellos, a líderes amenazados y protectores de derechos humanos. En medios de comunicación, otro agente ganador. Duque hace alocuciones en la mañana, por las noches y días festivos, contratando multimillonarias horas de TV que, alineando su ignorancia política, cada vez que abre la boca se contradice, dejando al público loco y sin esperanzas de volver a reanudarse económicamente para restaurar sus pymes y negocios propios. No sé de dónde sale que el presidente, formulando decretos que van más de un centenar sin fuerza de ley, porque ninguno ha sido efectivo, después que el mismo pueblo lo presentaba en números rojos, tenga hoy una aceptación del 63.2%. Una encuesta hecha por Guarubu. Y hay una explicación para estas encuestadoras.
la contrata una empresa o ente económico para que demuestre cifras positivas. Pero si el encuestador se niega, tal vez por su buena rectitud a los requerimientos, habrá otra que sí acepte las condiciones impuestas. Pasa igual con las calificadoras del riesgo, analizadores de la economía de un país. ¿Quiénes perdieron en esta temporada del virus? Pues ni más ni menos que el pueblo colombiano. Personas por el contagio, muertos por falta de atención médica en sus viviendas, porque los hospitales y las EPS no fueron negligentes, y la negligencia estupefacta gubernamental. Desempleados, causal del quiebre de las pequeñas empresas y negocios que generan el 90% del empleo, de personal joven como adulto, con estudio y sin él. Trabajadores de la salud, muerte de médicos, enfermeras contagiadas por falta de elementos biotécnicos para la prestación de atención a infectados, lo que hizo que médicos renunciaran a su trabajo como en Amazonas, centro olvidado del gobierno, y demás regiones olvidadas de sus entes fiscales. Para tal caso, pasaron informes al gobierno exigiendo un trato digno, tanto en formalización del empleo como seguridad y pago de horas extras por el cumplimiento de su trabajo hasta altas horas de la noche. También acabar con contratos de prestación de servicios, el cual les quita la mayor parte del sueldo y prestaciones necesarias para mantenerse. Trabajadores por horas, empleados por días, independientes, trabajos de maquila, que por su bajo costo en mano de obra desempeñan una labor de ensamblaje manual o unitario de piezas para la empresa que los contrata, recibiendo porcentajes sobre el trabajo realizado. Los educadores de colegios privados les están disminuyendo el sueldo en casi 50% de lo que venían devengando. Al no aceptar, les cancelan el contrato, aunque los colegios siguen recibiendo la mesada pensional de cada uno de los alumnos. Los estudiantes, universitarios como de secundaria y primaria, porque no todos los jóvenes, sus padres cuentan con el dinero para pagar la internet, ni mucho menos un computador disponible, lo mismo que el horario para recibir las clases. Los miles de trabajadores que quedaron a la deriva del barco, porque los empresarios no tuvieron el apoyo del gobierno con ayudas económicas para mantener el empleo, ni mucho menos para adquirir los insumos necesarios para la producción. Esto será el ingreso a la economía informal, trayendo consigo el hurto, el asesinato, las violaciones, entre otros factores. Todo a falta de un ingreso vital de un salario mínimo mientras vuelve a resurgir la economía del trabajo, como lo plantean senadores de la oposición de las cámaras. Los trabajadores y agricultores del campo, que suplen las necesidades del pueblo con el 80% de productos a nivel nacional, que, por efecto del virus, perdieron sus cosechas debido a la escasez de transporte y baja de precios de los productos, sin que al gobierno le interesara este rublo de la economía. Los trabajadores que desde sus casas producen resultados con el teletrabajo, que gastando energía y servicios básicos, las empresas no les compensan el gasto de los servicios, ni mucho menos las horas extras que puedan trabajar. Y como dice un titular de prensa, el teletrabajo llegó para quedarse y la baja de sueldo también. Por algo será que Vargas Lleras proponga reducir los salarios de los empleados, no cancelar primas y cesantías, no consignar el subsidio de transporte, flexibilizar las obligaciones para el trabajo nocturno y festivos, dejándolos de pagar este año. Dice un medio de comunicación, parece más bien una retaliación a los colombianos por no haber ganado como candidato. Esta pérdida ocasionada, según los ítems anteriores, se debe al monopolio financiero narcocapitalista del Estado, que solo vela a quienes respaldaron con intereses económicos a sus candidaturas, quedando el pueblo por fuera de los lineamientos sociales, económicos y políticos nada más,
porque el grueso del pastel lo sustraen los monopolios financieros y grandes inversionistas, mientras la población que elige a quienes los gobiernan no reciben sino violencia, hambruna, asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, dirigidos por entes oscuros estatales. Más de 90 líderes sociales y exguerrilleros han sido asesinados en el transcurso del 2020. En general, la economía social callejera en modo ventas, juegos, pérdida del comercio de servicios como pequeñas tiendas, restaurantes, peluquerías y otros, se trasladaron, cerraron sus negocios porque la crisis los quebró. Un ejemplo claro lo da el DANE cuando habla de los micronegocios, unidades económicas pequeñas que son del 94.3%, peluquerías y belleza por cuenta propia, que prestan el local para trabajar por horas, donde se emplean hombres 19.3% y mujeres 76%. La explicación clara de la realidad de estos negocios no corresponde, porque el DANE se basa en datos trimestrales, con empresas consolidadas por muestreo. Estos datos pueden ser más porque hay quienes no están en Cámara de Comercio ni tienen registro único tributario. Pasa con los datos del desempleo de marzo, que no es 12.6%. Saliendo por el país, el desempleo vibra en todos los rincones. Pensaría que un 45% tal vez sería un poco más real. Unos quienes incursionan después de los despidos de las empresas por el COVID-19. Muchas gracias, amigos.